Hola a todos chicos, les doy la bienvenida a la segunda cápsula del curso de métodos cuantitativos, la que va a tratar de las distribuciones normal, binomial y Poisson, ¿ya? Principalmente esas tres son las que se suelen ver a la hora que uno estudia esta parte de probabilidad, ¿cierto? Y que hacen referencia a sucesos aleatorios, ¿cierto? En cuanto a una variable aleatoria discreta, la cual puede ser de estas tres maneras, ¿ya? Principalmente como los datos clave que podría decirles de respecto a estas, ¿cierto? La normal es cuando le dicen efectivamente que se mueve entre 0 y 1 con una media mu, ¿cierto? 0 y una desviación estándar 1. Luego tenemos la binomial, que uno se puede dar cuenta cuando le preguntan, y bueno, cuando tiene que ejecutarse de esa manera binomialmente o aplicar esa función, cuando nos preguntan específicamente, por ejemplo, la probabilidad de que sea exactamente tal valor, ¿cierto? Más adelante lo vamos a ver con el ejercicio. Y Poisson se suele preguntar de la manera en los problemas en que nos dicen, por ejemplo, a este hospital tiene una tasa de llegada o llegan pacientes, por dar un ejemplo, 3 pacientes por hora, por minuto, no sé, algo de ese estilo. Pero usualmente esos son los tipos de preguntas en las que nos están preguntando y además también nos hacen identificar qué distribución vamos a usar efectivamente, ¿ya? Esos son como los datos claves para ver qué función voy a ocupar, ¿cierto? Si la normal, la binomial o la distribución de Poisson. Entonces, vamos al ejercicio, ¿ya? Como les dije, eso principalmente son cómo se suele preguntar y para que ustedes también sepan cómo abordar estos ejercicios, ¿ya? Si o aplico normal, binomial o Poisson. Entonces, denme un momentito y a ver, voy a borrar la pizarra. Vamos a empezar con este ejercicio, ¿ya? Para que se pueda entender de mejor manera. Ok, tenemos el siguiente ejercicio. Dice, el monto de las pensiones otorgadas por una FP es una variable aleatoria que se distribuye aproximadamente normal. Aquí nos están diciendo claramente, se distribuye aproximadamente normal con una desviación estándar de 50.000 pesos, ¿ya? Además, se sabe que un 27,43% de las pensiones otorgadas tienen un monto superior a 232.000, ¿ya? Primero nos preguntan eh, mostrar el monto esperado, ¿cierto? De la pensión que sea de 202.000, ¿ya? Esa es la primera pregunta que nos están haciendo en este momento, ¿ya? Entonces, nosotros llamamos a X la variable aleatoria, ¿cierto? Del monto de la pensión, X con una X mayúscula, la tenemos acá, ¿ya? Luego tenemos que la división estándar está, nos dicen, ¿cierto? 50.000 pesos, nos dicen aquí. Entonces, lo vamos a dejar esto en miles de pesos para que sea un poco más fácil de trabajar con los números. 50. Y además, bueno, muy el valor esperado, ¿cierto? El promedio que no sabemos, ¿cierto? Y lo vamos a dejar como incógnita de momento, ¿ok? Entonces, vamos a dejarlo muy así, ¿ok? Ya. Ahora, eh, sabemos que este 27,43% lo podemos tomar como porcentaje, ¿ya? Esa es la probabilidad, mejor dicho, lo vamos a tomar como probabilidad, 0,2743 va a ser igual a la probabilidad de que eh, esta variable, ¿cierto?, sea mayor a 232 también en miles de pesos, que viene debido a lo anterior que dice, se sabe que el 27,43% de las pensiones son otorgadas, ¿cierto? Tienen un monto superior a este valor, ¿ok? Entonces, brevemente, podemos esto ejemplificarlo de la siguiente manera, ¿ya? Eh, de la siguiente manera sería así, ¿ya? Tenemos que esto se puede traducir en lo siguiente, ¿ya? La probabilidad se podría traducir en lo siguiente, según el estadístico Z, que es igual a X, la variable, menos el mu, dividido en la desviación estándar quiero decir,
Y esto que aquí es mayor a 232, ¿cierto? Que en este caso es nuestro X provisorio, ¿ya? Por decirlo así. En este caso la variable, ¿cierto? Como nos dicen, ya que es 232, ¿ya? Menos un mu que no sabemos y la desviación estándar que en este caso es 50, ¿ya? ¿Ok? Esto traducido también se podría dejar eh, de la siguiente manera, ¿ya? Sabiendo que esto, la parte de aquí, es lo mismo que poner que se distribuye de forma normal con una media cero y una desviación estándar mu, como es distribución normal, tendríamos que tendríamos un poquito más claro el panorama, ¿ya? Eh, y quedaría de la siguiente manera, ¿ya? Ahí tendríamos de momento, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo estamos en este paso? Y teníamos el antecedente que, eh, a ver, teníamos el antecedente que esto era una probabilidad, ¿cierto? ¿Ya? Y esto se puede deducir en lo que teníamos más acá, ¿ya? En esa probabilidad. Entonces, usando nuestra tabla de distribución normal estándar, en donde están las probabilidades, ¿cierto? Y el índice Z, el estadístico Z, quiero decir, buscamos el 0,2743, claramente en la parte de probabilidades, ¿cierto? Y este nos dice que su estadístico Z sería el 0,6, ¿ya? Entonces lo escribimos de esta manera mejor, ¿ya? Aquí tendríamos que es igual a la probabilidad y esta es mayor a 0,6. ¿Por qué? Porque ese es el estadístico Z que nos dio a la hora de buscar esta probabilidad, mejor dicho, dentro de la tabla. Entonces tenemos que, debido a esto, podemos decir que eh, esto va a ser igual a lo siguiente, ¿ya? Tenemos el 232, que es lo que está acá, menos un mu que es el que estamos buscando, ¿cierto? 50 la desviación estándar, y esto va a ser igual a 0,6. ¿Y por qué? Porque, como les digo, todo está relacionado de la misma manera. Entonces, una vez despejamos este mu, lo que nos daría lo siguiente, tendríamos 232 menos mu, ¿cierto? Es igual a 0,6 por 50. Eso lo pasamos hacia el lado contrario, restando, ¿cierto? Y nos daría el mu, que en este caso va a ser un mu o una media de 202, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que la media, ¿cierto? Va a ser 202, que era lo que estábamos buscando, y ahí estaríamos contestando nuestra primera pregunta, ¿ya? Que era mostrar que el monto esperado de la pensión era 202.000, ¿ok? Eso en la primera parte, ¿ya? Ahora vamos a la siguiente pregunta. Nos preguntan, si se elige un pensionado al azar, ¿cuál es la probabilidad que el monto de su pensión sea lo más 180.000? Ok, entonces hacemos algo parecido a lo anterior. Decimos que la probabilidad de que esta variable, ¿cierto?, sea menor o igual a 180. ¿Por qué? Porque dice que el monto de su pensión sea lo más 180.000, ¿ok? O sea, puede ser 180.000, claro, puede tomar ese valor, pero no puede sobrepasarlo. Entonces, puede considerarlo, pero no puede ser mayor a 180, ¿ya? En miles de pesos, ¿ya? Entonces, como sabemos que este enunciado, ¿cierto? Nos dijo que aproximadamente normalmente estándar, ¿cierto? Lo vamos a dejar
expresado de esta manera, ¿ya? X menos mu dividido en la desviación estándar va a ser menor o igual a, y aquí ya empezamos a reemplazar con los datos que nos proporcionó el enunciado, ¿ya? 180, ¿cierto? El mu que lo calculamos en el ítem anterior, ¿cierto? 202, que se no va a cambiar, ¿cierto? Para cualquier pregunta o cualquier efecto de la pregunta que nos hagan, siempre va a ser la media y la desviación estándar va a ser igual, ¿ok? Eso no va a cambiar, entonces, y dividido en 50, ¿ya? Ahora, esto lo dejamos de la siguiente manera, lo llevamos a que sigue una distribución normal, ¿cierto? Y esto va a ser menor o igual a un menos 0,44, ¿ya? Eso nos resulta la operación que está a la derecha, ¿ya? ¿Y qué pasa? Buscamos este menos 0,44 que este hace referencia al estadístico Z y la probabilidad nos va a dar que es de un 0,3297, ¿ya? Buscando ahí en la tablita. 0,32997, ¿ya? Y esto obviamente lleva un porcentaje, sería 32,997%, ¿ya? Ahora vamos a la última pregunta, ¿ya? Y la última pregunta que nos dice, si se eligen al azar y en forma independiente, 5 pensionados, ¿cuál es la probabilidad que exactamente dos de estos reciban una pensión con un monto inferior a 180.000? Ok, y como tenemos, en base a al ítem anterior, ¿cierto? Nos preguntaron cuál es la probabilidad de que el monto de su pensión sea lo más 180.000. Esto nos sirve, ¿por qué? Porque aquí nos están diciendo que, ya, ok, dos exactamente reciben una pensión con un monto inferior a 180.000, entonces esto juega un papel importante y además, como les dije, si nos dice que es exactamente algo, hace referencia a una distribución binomial. Entonces, llamando Y a la cantidad de pensionados escogidos que tienen pensión inferior a 180.000, vamos a decir que esta sigue una distribución binomial, ¿ya? Con un 5, que va a ser la cantidad exacta que nos estaban preguntando, y una probabilidad P, donde P sabemos que la probabilidad, ¿cierto? Es la que calculamos anteriormente, 0,32997, ¿ya? Esa es nuestra probabilidad de acierto, ¿ya? Y en esta fórmula, ¿cierto? Como nos están preguntando por 2, vamos a reemplazar con y es igual a 2, ¿cierto? Lo que quiere decir 5 sobre 2, ahí en la calculadora, ¿cierto? Esto se realiza inmediatamente por la probabilidad al cuadrado, ¿ya? Por 1 menos p, que hace referencia a la probabilidad de fracaso de este suceso, y en este caso vendría siendo de 5 menos 2, lo que nos daría eh, una igualdad de 3, ¿ya? Entonces, reemplazando, tenemos 10, ¿cierto? Eso nos da 5 sobre 2 por p cuadrado, y esto por 1 menos p al cubo, ¿ya? Entonces, hacemos nuestros cálculos pertinentes, ¿cierto? Lo que sería 10 por el 0,32997 al cuadrado. Luego, 1 menos p, que en este caso sería 1 menos, tenemos 0,32997. Eso es lo siguiente. Eso es 0,67003 al cubo. Disculpen esto, este de afuera. Ahí está. Este también ahí. Ese elevado a afuera, así que ahí sí. Ya. Y este nos va a dar un resultado de 0,32751, o en porcentaje lo que nos daría lo siguiente: 32,997.
0,751% va a ser la probabilidad de que exactamente dos de estos pensionados, ¿cierto? Reciban una pensión con un monto inferior a 180.000. Si se escogen en forma independiente, a 5, ¿ya? Así que esa sería la cápsula de esta semana, chicos. Cualquier duda o consulta pueden dejarla en el anuncio en el que suba el video. Y espero se encuentren muy bien y tengan una buena semana.